es la competencia intercultural e interreligiosa? Primero clarificaré qué es cultura. La cultura es un conjunto de saberes, prácticas, valores y símbolos que son compartidos por un grupo social para poder adaptarse a su entorno. Debido a esta función adaptativa, estas prácticas, estos conocimientos y estas normas pueden evolucionar dinámicamente a lo largo del tiempo según evoluciona el contexto y la propia composición del grupo. Partiendo de esta definición, también podemos considerar la religión como una cultura, pues toda religión no deja de ser una comunidad en la que sus integrantes comparten un cúmulo de conocimientos, prácticas, valores, símbolos. Todo grupo cultural, ya sea étnico o religioso, confiere identidad y sentido de pertenencia a los integrantes del mismo. Pero cada miembro de este grupo desarrolla su propia posición en este sistema cultural. Por ello se dan las diferentes evidencias de que pueden identificarse en todo grupo cultural. También quiero definir espiritualidad. Creo que es necesario. Se describe espiritualidad como un acto reflexivo, íntimo, individual que lleva a la persona en torno al sentido de la vida, la relación con los otros, la relación con la naturaleza, trascendiendo del propio egocentrismo. Muchas personas encuentran en la religión, en la comunidad religiosa, un foro en el que compartir y expresar y manifestar esta espiritualidad. Pero en cambio otras expresan y desarrollan su espiritualidad fuera de la religión. También en la comunidad religiosa hay personas que no expresan especialmente esta dimensión religiosa y sin embargo van a la iglesia, van a los templos para satisfacer otro tipo de necesidades de tipo más social o de tipo más humanitario. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, la competencia intercultural es la capacidad que tiene una persona para relacionarse y comportarse con personas de otros grupos étnicos o religiosos. Es una capacidad que requiere que la persona sea capaz de aprender, apreciar las diferencias, gestionar las emociones y regular la conducta para ser capaz de comunicarse con personas de tradiciones culturales diferentes a la propia, adecuando también la conducta a los diversos requerimientos y rasgos culturales del contexto en el que se da dicha relación. En definitiva, la competencia intercultural e interreligiosa supone la capacidad de relacionarse reconociendo y respetando las posiciones culturales y religiosas diferentes a la propia, pero sin tener que quebrantar o abandonar los propios.